Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre por la gracia de Dios, bien hallado, Ramón. Estamos hablando antes de entrar en antena, ¿no? de cómo la maldad está imperando en el mundo. Y me venía a la mente Juan Bautista. Él sí, se conoce como el precursor de Cristo, el Elías que tenía que venir para preparar el camino al Señor, pero él viene a denunciar la situación que está viendo en su entorno, en el pueblo de Israel, no en Babilonia, no en otros sitios, sino en el pueblo que tenía la palabra de Dios y que tenía los 10 mandamientos y la sabiduría de Dios a su disposición. Y hasta el rey Herodes, Juan denuncia desde su ministerio las atrocidades que este hombre está haciendo, incluso a nivel personal, cómo se estaba acostando con la mujer de su hermano, ¿no? Y eso le costó la cabeza. Fue el detalle que usó el Señor para terminar su ministerio, ¿no? Sí, era el tiempo que le correspondía menguar, como él dijo, para que Cristo creciera, porque era tal la unción que tenía, como Jesús mismo afirmó, que no había habido otro como Juan, que podía pues desviar la atención, ¿no?, de muchos, y no fijarse en el verdadero Mesías, porque el mismo Juan: yo no soy el Mesías, yo no soy digno ni de desatar las sandalias al que viene detrás de mí, que yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Bueno, conocemos todos sus avisos, ¿no? Y entonces pues murió como corresponde al máximo linaje ministerial, ¿no? Igual que los apóstoles, igual que los profetas, todos fueron sacrificados. Esto es tremendo, ¿no? Y es que al final, como hay que morir, hay niveles de muerte diferentes, ¿no? Ahora estamos en esta torpe manipulación de hacer memoria de un muerto. Entonces, fíjate qué número, ¿no? Y murió en la cama, como suele decirle, o sea, no lo soportan que un dictador muriera en la cama, como diciendo, tenía que haber muerto ahorcado. Está en el odio que lo tienen. No, o sea, es que no se libran del odio ni siquiera de un muerto. Y lo que están es mostrando su fracaso total del socialismo, del comunismo, durante 40 años, con ese muerto. Fracasaron totalmente, rotundamente. Y están, jamás se conmemora, se hace el aniversario de la muerte, se puede hacer hacen aniversarios de nacimiento. Sí. Pero no de la muerte en el sentido de celebrar la muerte de alguien. Bueno, eso ni siquiera se ha hecho de Hitler ni de nadie. La muerte no. Es una conmemoración, no es un festejo. Normalmente, cuando hay un muerto por medio, no se festeja, no se conmemora. Es decir, se recuerda. Se recuerda. Pero claro, la falsedad del socialismo es que me he ido por otro lado, pero el año 34 el Partido Socialista da un golpe de Estado en España a la propia República. Sí. Y empieza a hacer pero es que con masacres tremendas y paseos por la calle. Están hablando de cuántos acabaron la cuneta. De las dos partes, pero ¿esto qué es? Entonces, esto de la memoria histórica es otra de las tragedias de nuestro país en las que se quiere hacer una legitimación histórica de barbaries izquierdistas.
y una demonización superlativa de las maldades de la derecha. En todos los sitios se cuecen habas. La derecha que había, es que esa era la derecha, o sea, era un dictador. Bueno, ¿para qué voy a hablar yo de lo que yo hacía en la universidad cuando traduje el diario de guerrillas de Che Guevara? Yo era un antifranquista total y bueno, y admirador de Che Guevara, que claro, lógicamente, cuando tuve un poco de luz, porque la juventud ciega de una manera increíble, pues comprendí que era un ídolo de barro y un asesino y un perverso, ¿no? Che Guevara. Pero la realidad es que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, y estamos viviendo una etapa final del reino de la mentira, de las tinieblas, como Jesús profetizó. Claro. Se aumentará la maldad al final de los tiempos. Hay un texto que dice que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, exacto, sino más bien reprendedlas, ¿no? Claro. Juan, yo por eso hablaba de Juan Bautista, ¿no? Juan reprende las obras, es decir, con el propósito de corregir, de encaminar, ¿no? a las personas por el camino correcto, ¿no? Y la Iglesia, muchas veces las religiones lo que hacen es esconden el pecado. Claro, pero es porque las religiones son instrumentos de codicia, de poder y de dinero. Así de claro. Para mí todas. Porque no hay ninguna religión que salve, salvo la única religión verdadera, que no tiene un logo de estatus terrenal humano, no, es divina. Y esa religión verdadera, lo dice Santiago 1:27, es atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Y entonces pues tienen que mantenerse en sus poltronas de lujos y de vanagloria y de dominio. Son dictaduras. La religión es la dictadura más feroz de la historia de la humanidad. Así de rotundo. Y de hecho, pues ahora culmina la historia con una atrocidad religiosa y vamos, que por fin se está desvelando porque durante estas décadas nos han querido engañar diciendo que el Islam es una religión pacífica y que solamente son algunos radicales, extremistas, yihadistas, etcétera, locos. No. El Corán es la constitución de una religión asesina. Punto. Y esto, pues hay que decirlo, porque lea usted el Corán y se dará cuenta. Como tú sabes, yo tuve la necesidad de enfrentar este tema por mi anhelo profético, ¿no? Uh-huh. Y estuve 2 años investigando el Corán, investigando a Mahoma, y así concluí con un libro, ¿no? Pero lo que se está desvelando, claro, es algo alucinante. Las atrocidades que se están cometiendo encima, pues con derecho divino coránico. ¿Por qué? Porque el Corán dice, podrás tener 4 mujeres legítimas, todas las concubinas que puedas mantener y todas las gentiles impías que puedas conquistar. Como esclavas sexuales, ¿no? Tú fíjate. Es decir, que cualquier impía puede suponer el derecho divino de ser tomada, violada, conquistada por las buenas o por las malas para ser suya. Tiene derecho.
coránico. Bueno, de hecho, esta atrocidad de máxima pederastia y pedofilia y violación de menores, bueno, el mismo Mahoma, con todos mis respetos, lo tengo que decir, pero es histórico. Él prohibió que nadie tomara mujer menor de 12 años. Y él tomó una niña de 9 años. Esto es histórico, esto está escrito, entre las muchas que tomó, ¿no? Y bueno, pero tú sabes que el Corán tiene una sura que dice: nosotros tenemos el poder de cambiar cualquier sura como nos convenga. El otro día leía un artículo de Miguel Ángel Quintana Paz, ¿no? Y él decía, es cierto que dentro de la población del Islam hay unos radicales y otros que no lo son, pero siempre a lo largo de la historia han sido los radicales los que han gobernado al resto del pueblo, con lo cual el resto participan en la radicalidad. Porque al final son dominados y porque no tienen opción. Una vez que los radicales no han sido silenciados, no han sido llevados a la justicia, o sea, se les ha dejado prosperar y prosperar, como ha pasado con el catalanismo, con el independentismo nacionalista en España, se les ha dado cancha, se les ha dado prebendas para poder gobernar. Se han hecho concesiones, se han aceptado chantajes continuos y entonces se han engordado y se han alimentado y ahora a ver quién los para. Sí, Proverbios habla de las víboras pequeñas, ¿no? Y hay un refrán español... Las zorras también, claro. Hay un refrán español que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Sí. Entonces, todo es... el mundo no se acabará, no se perderá por los malvados, sino por los buenos que no reaccionan, que no tienen el valor de enfrentarse con la injusticia, ¿no? Que no hacen el bien, ¿no? Entonces estamos en situaciones increíbles. Por ejemplo, mirando el mundo espiritualmente, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela y que vamos a ver hoy y mañana, sobre todo mañana, pues podría ser algo terrorífico. ¿Por qué? Porque un dictador reparte armas de fuego cargadas con balas para enfrentar una manifestación pacífica con todo el derecho legislativo que eso supone y para defender pues la legalidad del resultado de las elecciones. Y esa gente no va a ir armada. ¿Qué va a pasar si 1 millón de personas se manifiestan, o 2, invaden, y esas huestes, que son, muchos de ellos son asesinos profesionales? ¿Por qué? Porque tienen un ejército de mercenarios que van en moto y que van, pumba, paran la moto, matan y se van. Y que van vestidos de negro, siempre con el casco puesto, son irreconocibles porque no se les puede identificar. Y esos, para mí son más graves esos que los... Porque digo, sí, están dando armas, yo digo... No sé si tendrán la munición para esas armas, a lo mejor tienen 5 cartuchos para cada uno. No importa, pero si 10.000 personas agarran armas, pues 10.000 personas empiezan a disparar y aparecen 100 muertos, los demás salen corriendo porque no tienen defensión. Esto es lo que se sucede. ¿Tú crees que cuando entra un bandido, un asesino en un supermercado o en cualquier lado, uno solo, con un arma disparando, ha habido algún caso de alguno de los asesinados que se haya enfrentado con él? No, a no ser que fuera un policía. Sí, a veces hay un policía armado, o alguien... Sí. Alguien, pero es un policía o alguien profesional, pero si no llevan armas, pues ¿qué hacen? ¿Correr? ¿Huir? Sí, o tumbarte en el suelo para... O lo que sea, y los demás allí. Entonces, esto es la situación de cómo está el mundo desquiciado
por la perversión satánica del mundo de la mentira y del engaño, y de que el mal está justificado para perpetuarse en el poder, los perversos. Y yo creo que es hora de una reacción popular. Sí. ¿Cuál es la reacción popular propia, espiritualmente hablando, para si mañana se pusieran de rodillas? Claro. Imagínate tú qué escena en el mundo, puestos de rodillas 1 millón de personas y los dispararan, o intentaran levantarlos, o intentaran violentarlos. Podría ser que hubiera algún mártir, pero automáticamente llega un aviso urgente de intervención internacional, porque la ONU debería tener esa responsabilidad. De hecho, ¿para qué tiene el ejército la ONU? Sino para intervenir. Lo que pasa es que, como sabemos que está mediatizada, resulta que se ha descubierto que el ejército de la ONU en Israel colaboran con Hamas. Incluso miembros de ese ejército son parte de la logística de Hamas. Hace unos años... Y se han descubierto oficinas del ejército de la ONU, con armas y refugio de Hamas. Y explosivos y todo esto. Hace unos años en España tuvimos la experiencia que, ETA publica o decreta un tiempo de tregua, y pasado ese tiempo llega un momento en que empieza otra vez a actuar matando gente, y existía en el País Vasco un movimiento que se llamaba Gesto por la Paz, y salían cada vez que había un atentado, se ponían con una pancarta en silencio, al estilo Gandhi, ¿no? En esa época, claro, nosotros nos encontramos con la responsabilidad de hacer algo. Y una opción era ponernos en la pancarta con este movimiento, participando como parte de esa repulsa, ¿no? Pero lo que pensamos es que nosotros teníamos más posibilidades que esa, ¿no? Es decir, está bien, eso que estaban haciendo era testimonial, estaba bien, pero era un brindis al sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue tomar una actitud de lucha espiritual eficiente, ¿no? Como dice Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces convocamos vigilias de oración. Estuvimos en más de 20 ciudades en España simultáneamente orando para que, no solo por la paz, porque el sitio de mayor paz que hay en cualquier ciudad es el cementerio. Nosotros fuimos a hacer una batalla espiritual frente a estas situaciones, ¿no? Y convocamos a la Iglesia, hubo en algunos sitios más, en otros menos, pero hubo poca respuesta de la Iglesia en ponerse en una batalla espiritual, pero empezaron a ocurrir cosas, porque Dios está esperando que su Iglesia reaccione ante las situaciones que está viendo. Aunque algunos dicen, no, es que está profetizado que tiene que pasar. Pero bueno... Pero eso no nos exime a nosotros, sino todo lo contrario. Porque puede pasar de diferente manera. Así es. Y puede no pasar aquí. Y puede permitir que Dios dirija su juicio, su ira santa, su disciplina, su castigo hacia otra zona. En cualquier caso, ¿no? Pero, o que lo que suceda sea mitigado. Como por ejemplo el resultado que tuvimos en una de esas vigilias de oración, que terminamos a las 12 de la noche, y justo en Madrid estalló una bomba terrible de ETA, y
toda la prensa al final dijeron, no puede ser esto es imposible, ni un muerto. Tenía que haber habido 400 muertos, sí, no hubo ni uno. Pero curiosamente en ese caso... sucedió el fenómeno. En otros casos sucedieron cosas, como tú dices, sí. Pero en ese caso concreto, nosotros teníamos establecido un día, era, no sé si era el último viernes de mes, y en concreto en Madrid, por un sentir que tuviste tú, cambiasteis al fin de semana anterior solo en Madrid. Y ocurrió eso en Madrid justo en ese cambio de fecha. Ocurrió que ese atentado, que fue una oficina bancaria del BBVA, el único herido que hubo fue el guarda de seguridad, que tuvo unos rasguños. Era un sitio donde era una plaza, donde había normalmente cientos de jóvenes en aquella época con las litronas y todo esto, y no había nadie delante de la sucursal, algo inexplicable, si no es por esa acción espiritual, ¿no? Pero que además de este asunto, empezamos a ver detenciones de comandos, bombas que les explotaban en las manos a los terroristas. En algún caso, algún terrorista arrepentido que denunció los hechos. Todo este tipo de cosas ocurrieron. Una furgoneta cargada de explosivos que la pillaron a tiempo antes de que la usaran, y cosas así, continuamente. El día siguiente, claro, de esa fecha ocurrían cosas, y estábamos siempre expectantes de ver qué noticias iba a haber, porque sabíamos que iba a haber noticias. Es decir, era una oración eficaz que cambiaba las situaciones, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos en Israel, como tú sabes, hemos estado tantas veces orando y orando y proclamando la paz, como dice el Señor, no, orar por la paz de Jerusalén, y recibiendo palabra profética. El Señor nos guarda, y mientras estemos aquí no va a haber atentados. Y es curioso en este último viaje, pero me temo que, como Israel no toma la decisión correcta, que la decisión correcta no es ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión, y eso, bueno, se puede legitimar en aquellos que tienen que defenderse y que no tienen otra forma, o no tienen fe en el omnipotente, el que puede resolverlo todo, ¿no? Entonces, pues Dios lo que quiere es que se pongan de rodillas. Como es lo que quiere, que se pongan de rodillas los españoles y los venezolanos. Pero no delante del poder dictatorial, sino delante de Dios. Delante de Dios, al contrario, que se pongan de rodillas delante del poder, eso para denuncia, para respuesta espiritual de autoridad divina. Bueno, tú no sé si te acuerdas de un caso en el que vino un evangelista internacional muy reconocido, nos encargaron ayudarles para hacer su campaña ahí donde la Plaza de Toros, y el ayuntamiento lo prohibió, no concedió el lugar, y nos pidieron ayuda. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos presentamos 500 personas delante del Ayuntamiento de Madrid. Sí, entonces era en la Plaza La Villa. Bueno, esas cosas. Sí. Yo estuve ahí, por eso sé. Estuvimos juntos. Y entonces dijimos, vamos a ponernos de rodillas, pero de espaldas al ayuntamiento, para que entiendan que no les suplicamos a ellos, sino que a ellos les rechazamos, les recriminamos esa decisión, y vamos a ponernos de rodillas y a orar. Madre mía. Fue tal el impacto. Parece ser que el alcalde no estaba, o dijeron que no estaba, y salió el vicealcalde, por favor, ¿no? Bueno, hubo un comité que entró a la puerta y salió el vicealcalde diciendo, por favor, vamos a arreglarlo esto lo antes posible, ¿no? Y firmaron la autorización. Entonces, bueno, pues es que estamos en una guerra
Este es el tema. El problema es que los seres humanos utilizan la fuerza física para hacer sus guerras o la fuerza bélica de las armas de fuego físico. Pero los hijos de Dios tenemos una batalla ganada por Cristo. Y hemos de utilizar las armas espirituales, ya sabemos cuáles son. En Efesios 6, la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación sobre la cabeza que te protege de cualquier herida mortal. Y el peto de la justicia que te hace avanzar, pues eso, justamente con los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y el calzado de la peste del Evangelio, en fin, ¿para qué vamos a hablar? El cinturón de la verdad, que es Cristo, y la espada de la palabra de Dios, que es la verdad. La verdad contra la mentira. La verdad contra la mentira. Claro, sucede que cada vez están queriendo controlar más, y en la desinformación pues resulta que, como he dicho antes, a lo verdadero llaman falso y a lo falso llaman verdadero, y entonces todo aquel que se oponga a esa consideración inmoral pues es denunciado, puede ser denunciado por delito. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que, por ejemplo, denuncien a Elon Musk, y vamos a hablar espiritualmente. Sí, sí. Yo, pues oye, me produce cierta simpatía ese hombre, pero vamos, todavía no las tengo todas conmigo en cuanto a ver ese personaje. El poder que tiene su peligrosidad. Tiene mucha peligrosidad, pero... Hay que orar para que Dios lo encamine. Claro, porque este hombre podía al final perder el cerebro. Es un supercerebro y eso es peligrosísimo. Pero, en cualquier caso, que este hombre desvele que el 93%, me parece, de las violaciones de Cataluña son hechas por extranjeros, y especialmente por árabes, por musulmanes. Sí, la mayor cantidad encima son o marroquíes o argelinos. O argelinos. Y que encima sea la zona de más violaciones y crímenes de España. Pues oye, y eso no lo puede hacer. Eso es inmiscuirse. Pues claro, todo lo que quieren tapar y tapar, nadie se puede inmiscuir. Entonces, en una palabra, tú no tienes opinión, bueno, salvo que tu opinión sea de acuerdo con lo que dicen los gobernantes dictadores, y punto. Entonces, oye, perdóname, yo me he encantado de que este hombre saque a la luz, por sus poderosos medios de información, y nos podamos enterar. Porque la verdad es la verdad, ¿no? Yo digo, Señor, tú no podrás utilizar a este hombre para que salga a la luz esos secretos del programa israelita, del Pegasus. De Pegasus, que salga a la luz y que sepamos qué ha pasado con Marruecos y qué pasa aquí. Entonces, pero la Biblia dice que todo lo oculto saldrá a la luz tarde o temprano. Ya. Hay más casos, el otro día el presidente o el primer ministro de Canadá anuncia, todavía no ha dejado el poder, todavía, no. Hay que seguir orando por eso. Sí, pero no vaya a ser que sea otro farol como el de Sánchez, porque este tío tampoco tiene escrúpulos ninguno. Sí, por eso. Pero dices, hemos estado orando para que el Señor lo quitara de en medio, y está pendiente un hilo. Es decir, ya o ha proclamado que no se va a presentar a las elecciones, que deja el partido, etcétera, etcétera. Que deja la presidencia. Y la presidencia. Y es que además se da cuenta de una cosa, de que Trump va a ir a por él. Y Trump puede desvelar lo que nadie se puede imaginar, porque ya tienen información de la famosa isla de las perversiones sexuales, en las que han acudido políticos, empresarios, etcétera, a hacer sus orgías satánicas, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas, ¿no?
Y después, porque Trump ya ha declarado que va a ir a por Canadá. Es decir, que... ¿Y cómo? Pues oye, buscando una anexión, que puede ser, por las buenas, que sería lo mejor para Canadá. Canadá es parte de la OTAN también, ¿eh? Es un ya lo conflicto, sé. Sí, pero la OTAN, ¿quién manda en la OTAN? Estados Unidos. Esta es la realidad. Porque, igual que Groenlandia. Groenlandia es OTAN, es Dinamarca. Sí, pero ¿qué sentido tiene en un mundo en el que se supone que no tiene que haber colonias, que Dinamarca siga teniendo Groenlandia de colonia? ¿Pero eso qué es? Bueno, Estados Unidos dice es mejor así que quede libre y se lo zampe Rusia o China. Claro, que es lo que puede pasar, porque estamos hablando de un territorio inmenso, con una cantidad de materias primas de esas raras, que son las que son ahora súper valiosas, y petróleo, claro, y gas, ¿no? Entonces, pero... vamos a ver, o sea, que Estados Unidos no puede jugar su baza en un mundo global y Rusia y China sí pueden, y la OTAN sí puede. Aquí estamos hablando claramente de que son confrontaciones de grupos de poder gigantescos en el mundo, ¿no? Y que, pues oye, si tú no ejerces tu capacidad política para guardarte y proteger tu país, pues imagínate tú que en Groenlandia se estableciera China. Pues estamos apañados, por ejemplo. O que China controle ¿cómo se llama? El paso ese de Panamá, el estrecho. El estrecho de Panamá. El canal, sí. El canal de Panamá, jolín, la palabra canal. Pues que prácticamente lo tiene controlado, porque es el que más uso hace, y a saber si no tiene parte de las acciones, porque compra por todos lados. Su liquidez es para eso, y es gigantesca su liquidez, ¿no? Entonces es el segundo usuario del canal de Panamá, y yo creo que es el primero. Pero claro, no pueden todavía llegar a decir eso, para mí que es el primero. Entonces, ¿qué sucede? Pues habría que saber si resulta que el peaje que pagan los norteamericanos por el canal es mayor que el que pagan los chinos, porque solo faltaba eso. Es que cosas así, que es lo que yo puedo intuir que Trump detecta, ¿no? Que hay un abuso gigantesco en cuanto al peaje, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de una geopolítica humana que no está exenta de matices satánicos tanto de un lado como del otro. Y lo que importa es buscar el reino de Dios y su justicia. Y para eso, rodilla, clamor. Para eso, invocar al Rey eterno, al Omnipotente. Y clarividencia, revelación. Y bueno, pues ver las cosas como dice la palabra de Dios, no las que se ven con los ojos de la cara. Esa realidad no es la auténtica, sino las que no se ven. Pero hay dos ejemplos en la Biblia. Uno es la batalla que tuvo el pueblo de Israel saliendo de Egipto con los amalecitas, ¿no? Moisés sube al monte con Aarón y con Eleazar, ¿no? y Josué está en el campo de batalla. Es decir, están los dos luchando simultáneamente. Y luego en el Nuevo Testamento nos encontramos con el problema el primer conflicto que hubo en la Iglesia, que fue que había mala distribución de alimentos, y los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la oración para servir a las mesas, pero lo que no es justo
es que no haya gente sirviendo a las mesas. Entonces, estaban otra vez los dos principios, oración y acción. Porque si hay oración sin acción, se queda en ruido. La fe sin obras está muerta, ¿no? Como decía Cervantes, ¿no? Las promesas sin sus cumplimientos son... es humo, ¿no? Es humo, son vanidades, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí está el equilibrio bien claro, y nombraron nada menos que diáconos llenos del Espíritu Santo, claro, para que fueran, bueno, justos administradores de los recursos de Dios. Y así repartieran en justicia a cada uno según su necesidad, según su fidelidad, según su capacidad. Y así no había ningún pobre entre ellos, ¿no? Pero ellos tenían preferencia. Imagínate tú, Ramón, que en lugar de estar aquí predicando tuviéramos que estar pues recogiendo alimentos, como están recogiendo pues no sé, cientos de hermanos en toda España. Es un trabajo precioso y que deben de hacerlo, pero nosotros no nos sería de hecho, humillante hacerlo, y de hecho lo hemos hecho alguna vez. De hecho, yo todavía 2 días a la semana, a las 8 de la mañana, voy a unos supermercados, en casa sí, lo sé. Y vamos, quiero decir que seguimos haciendo, en cierta medida, hay hermanos que están todo el día. Todo el día, sí. Pero ¿qué quiero decirte? Y que dejáramos de predicar el Evangelio, de ministrar a los hermanos, y de orar, bueno, en una palabra, de dirigir, hacer discípulos y enseñar. Pues no sería justo, no sería sabio. Puede ser que puntualmente no haya más remedio que hacerlo, y no se nos han, los anillos no se nos caen. No se nos han caído nunca, ni se nos van a caer. Estamos dispuestos para todo, estamos hechos sobradamente. Entonces, lo que está claro es cuál es la prioridad que deberían de tener los pueblos: buscar a Dios, es que no hay otra. Este es el problema de Israel, que tiene la gracia de Dios sobrenatural tan demostrada durante miles de años, de que todo el mundo ha querido destruirlo y nunca lo han conseguido. Y sin embargo, todavía les cuesta aprender a confiar en el Señor y a recibir la revelación verdadera, no la religión. Y este es el conflicto. Una vez más, política y religión. Una vez más, la bestia política que se deja cabalgar por la ramera religiosa para gobernar juntos y compartir pues eso, el pastel, y los loores, las honras y glorias. Entonces, pues fíjate tú, si Israel tuviera una revelación divina que Dios quiere darla, y reconocieran a Jesús, el judío Jesús, el que se ascendió al cielo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, por tanto, id. Por tanto, id. Pero en cualquier caso, aprender a confiar en aquel que dije: yo estaré con vosotros. Y aquel que venció a la muerte, al diablo, a Satanás, en persona, y al pecado y al mundo. Entonces, pues ahí está todo. Pues solo Cristo y ya basta. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Y es la verdad. Pero si no tienes la gracia, ¿qué es lo que queda? Desgracia. El día 28 de diciembre, que en España siempre las inocentadas, se conmemora, bueno, es un día, puede ser cualquier otro día del año, la matanza de los inocentes, de los niños de menos de 2 años en Belén. Y es un día de reflexión, y hubo diferentes actos de reflexión sobre uno de los grandes, terribles problemas que hay actualmente en el mundo, que es el aborto. 78 millones creo que fueron asesinados por medio del aborto en el año 23 en el mundo. Y dice, esto, vamos, es como agarrar a Alemania y pegarle una bomba atómica y que desaparezca, algo así. Una atrocidad de ese tipo. Y al año siguiente otros 2 países o 3. Sí, sí. Y así cada año sería... claro, el asunto es
es que el diablo, Satanás, solo quiere robar, matar y destruir, y especialmente los niños, porque aborrece la inocencia, odia la inocencia, le repulsa porque su maldad se irrita con la inocencia y porque además es lo que más daño hace. Pero ¿cómo se puede luchar contra eso? Lo que más daño hace, matar a un bebé. Sí. Y más aún en el vientre de su madre, ¿no? Y ahora están queriendo, insistiendo de proclamarlo como un derecho. No lo han conseguido y en varios tribunales se ha ido repitiendo la sentencia de no puede ser un derecho el aborto. Claro. El derecho a la vida lo impide. Claro. Que es el derecho que existe en las constituciones occidentales. En el Corán nadie, o en otras instituciones, en otros países, pues no hay derecho a la vida. La pena de muerte está al orden del día. La pena de muerte está, vamos. Entonces, dice, ¿qué podemos hacer? Volvemos a lo mismo, hay que orar, evidentemente hay que orar. Pero luego, la Iglesia tiene que dar respuestas efectivas a esas mujeres que son llevadas a, por supuesto, una de las formas de evitar esos abortos en muchos de los casos es que la promiscuidad sexual que hay no sea tan grande y no haya tantos embarazos no deseados. Pero bueno, independientemente a eso, dices, aquella mujer que quedó embarazada, ahora hay que ayudarle, no juzgarle, sino ayudarle a que saque adelante a su hijo. Y eso es parte del trabajo natural que hay que hacer para luchar contra... cuando la Iglesia se enfrenta con la opción de acabar con la esclavitud, que por cierto vuelve a aumentar la esclavitud en el mundo, empiezan a enfrentarse con los sistemas, en muchos de ellos de países cristianos, muchos sistemas religiosos que compraban y vendían, ¿no? En contra. Pero probablemente podemos analizar que ninguna religión en sí misma reaccionó positivamente. Inglaterra, Holanda, bueno, España y Portugal también, pero menos. De esclavos, y España y Portugal también. También, pero en menos cantidad, pero también. Es decir, países muy religiosos, muy cristianos, que tenían como uno de sus negocios importantes el tema de la esclavitud. Los compraban en África a otras tribus que los capturaban y en lugar de comérselos los vendían. Eso es. Porque había tribus caníbales que les daba igual. Entonces, y además, tribus que en África, históricamente, salvajes, se dedicaban a atacar a las otras tribus y robarles, y violarles y llevarse lo que querían las mujeres. Entonces luego los vendían y se los llevaban a América. Eso era el deporte de las tribus salvajes africanas y en Estados Unidos, o sea, lo que había, ¿no? en toda América Latina, antes de la intervención de la conquista española, que fue pues una verdadera civilización positiva, con sus errores probablemente, claro, seguro, pero positiva. Y de hecho ahí están los resultados, ¿no?, de países completamente salvajes y crueles, con sacrificios humanos de forma sistemática, etc. ¿Y qué podemos hacer? No solamente orar, por supuesto, evangelizar. Decir la verdad, confesar la verdad que es Cristo y la verdad inmutable de su palabra. Segundo, hacer discípulos, que significa personas activas que repitan las mismas enseñanzas que hemos recibido y que les enseñamos. Y tercero, socorrer, auxiliar, consolar a los afligidos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Esas son nuestras principales columnas de la visión que Dios nos ha dado del reino de Dios y su justicia, ¿no? Y, por supuesto, tener la valentía para eso, para decir la verdad hay que ser valiente. Este es el gran problema. El gran problema, decía Einstein, no es
no es que va a vencer el mal por sí mismo, sino es porque el bien no se manifiesta. Y los que hacen el bien no se manifiestan por cobardes, por miedo a perder la vida. O meterse en problemas. Y sufrir. No, la verdad. Esté yo en mi casa. Imagínate tú, es una espada de dos filos que parte el alma y separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios, y entonces lo que no es de Dios se revuelve como el infierno en persona, es decir, si fuera un ente, que lo es, tiene el Hades es un principado satánico, la muerte es un principado satánico, y Satanás dirige sus huestes inmediatamente en contra de los que proclaman la verdad. Claro que el valiente tiene el respaldo de Dios. Solo que te esfuerces y que seas valiente. Y yo te respaldaré en todo lo que emprendas, le dijo al intrépido Josué. Y no hubo quien lo parara. Y hace falta valientes. Despertad a los valientes, dice Joel. Es el tiempo de despertar a los valientes. Pero para eso tenemos que ser valientes nosotros. Y estar dispuestos a sufrir las consecuencias del enfrentamiento, de aceptar que si a Cristo le persiguieron, a ti te van a perseguir por ser la verdad. Si a Cristo le calumniaron, a ti también. Si por ir en contra del mundo, el mundo no es inactivo. No, el príncipe de este mundo, Satanás, tiene una estructura milenaria terrible y un ejército impresionante con poderes sobrenaturales. Es cierto que no hay nada que pueda si Dios no le permite, pero Dios le permite ciertas actuaciones. Primero, para purificar, para santificar, perfeccionar, pulir a los que decimos Señor, Señor. Porque claro, es fácil decir Señor, Señor religiosamente y rezar Padres Nuestros y oraciones y cánticos y eso, pero después tener el corazón lleno de prepucios, egoísmos, mentiras, sentimientos carnales, concupiscencias y pensamientos humanistas vanidosos. Entonces, pues todo eso hace falta. Claro. La circuncisión. Y claro, la circuncisión del corazón no es en un corte, como la circuncisión del prepucio del cuerpo. No es un corte. La circuncisión es diaria, porque resulta que te ha cortado por aquí y te sorprendes que mañana te corta por allá. El Espíritu Santo, con su bisturí, que es la palabra de Dios, la espada de dos filos. Y ese es el plan de Dios que es una santa locura, porque cualquiera diría de querer que seamos perfectos como Él es perfecto. Y no tiene otro plan para sus hijos. Frente a todas estas situaciones que apenan, ¿no? Tenemos la propuesta en este año de esa promesa de Dios de que Él va a cambiar nuestro lamento en baile y la ceniza en manto de alegría, ¿no? El problema está en qué está nuestro gozo y nuestra alegría, ¿no? En qué se basa el regocijo del corazón humano frente a las situaciones que hay alrededor, ¿no? Si la palabra de Dios dice estad siempre gozosos, significa que en cualquier situación los que estamos en Cristo Jesús pues estamos gozosos por lo que Él permite, porque no hay nada que suceda que Dios no lo permita. Es difícil tener gozo, por ejemplo, por la situación del incendio gigantesco en Los Ángeles. Pero, sin embargo, yo he proclamado proféticamente quebrantamiento sobre quebrantamiento constante y constante en Estados Unidos y especialmente en California y en Nueva York, donde están, yo diría, los centros neurálgicos de Satanás. En Nueva York tiene su palacio de invierno y en California ahora en verano vamos a hacer calorcito. Fíjate que Disney empieza a recular en su maldad
porque el trabajo... Disney, el creador de la gran empresa... Ese está momificado en hielo, bueno, parece ser. Sí. Ese cuerpo. Pero lo que es... criolizado, sí. Pero él no tenía la maldad que luego se ha generado en ese monstruo, ¿no? Y ha sido estratégicamente utilizado para inducir a la infancia a maldades, a ir metiendo semillas de maldad sobre los corazones de los niños. Y parece ser que ahora está reculando, y también eso puede ser parte del fruto de la oración, ¿no? Porque son herramientas que Satanás ha ido utilizando. Hombre, la labor de Disney para pervertir a la infancia ha sido terrible, terrible. Pero claro, se les ha visto el plumero. Y eso es California, ¿eh? Eso es California. Ahora, habría que ver, que yo no lo sé, quiénes son los accionistas principales de Disney, porque todo ya son sociedades multinacionales monstruosas, porque está en París, está en muchos sitios. Y esos son los que, los Illuminati, los que tienen... pues gigantescas fortunas que compran las acciones que les convienen y entonces dominan las empresas y las usan con sus fines satánicos. Esto es así. Porque antes no era así, como tú dices. Sí. Disney. ¿Quién se apoderó de Disney después de que murió el fundador? Que bueno, no sé, no quiero juzgar cómo era. Lo cierto es que Disney está reculando porque la audiencia y las familias han dicho se acabó. Se acabó. Y porque viene Trump. No, y porque Max dijo, Elton Max, que iba a generar otro monstruo mediático de educación sana para los niños, y que esto se iba a enfrentar contra Disney. Y lo va a tumbar. Y lo va a tumbar porque al final vence con el bien al mal. Esto es así de claro. Y yo no quiero encumbrar a Max, pero no cabe duda de que está levantando ampollas porque se está enfrentando con poderes satánicos terribles. Que haya intervenido en Inglaterra para desvelar todas las perversiones sexuales de Inglaterra y para proclamar, para pedir la destitución del primer ministro, que haya intervenido en Alemania y que resulta que el Scholz, que está en la máxima baja electoral y que va a tener elecciones el mes que viene, creo, ¿no? Es el 23 de febrero. Entonces, pues va a pegarse un batacazo increíble. ¿Por qué? Y que él haya apoyado a la que llaman extrema derecha, que es como la voz de Alemania, porque han dicho extrema derecha Meloni. Meloni es extrema derecha. Venga ya. Ustedes es derecha, pero no es extrema derecha, es mentira. ¿Y vos es extrema derecha? No, es derecha. Porque ya no hay otra derecha, además, prácticamente. Y yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, pero la mentira está justificada por los que no tienen escrúpulos para atacar a sus contrarios, como ha pasado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la han atacado ferozmente en un asunto de su novio, que tenía el novio antes de que fueran novios, que ella no ha tenido parte ni arte en absoluto. Pero esto es así, ¿no? Y quieren revertir el mal y lanzarlo contra los bondadosos. Es decir, una de las estrategias más satánicas que utilizó el jefe de la propaganda de Hitler es acusar a los buenos del mal que ellos hacen. Acusarlos. Y utilizar toda clase de estratagemas y de falsedades y de calumnias y utilizar testigos falsos comprados, pagados, para acusar a los justos. Pero esto no es nuevo, esto es la historia, ¿no? Y bueno, pues yo no me puedo alegrar del incendio gigantesco de California y del constante azote de Dios a Estados Unidos. Pero sí me puedo alegrar de las consecuencias. Y es que vamos a ir viendo como en este quebrantamiento continuo
que no va a cesar cuando Trump tome el control dentro de 12 días, me parece que son. No. Sí, el día 20, hoy es 9, son 11 días. 11 días. No. ¿Por qué? Porque Trump no va a conseguir que Estados Unidos se ponga de rodillas, que es lo que Dios quiere. Porque Estados Unidos tiene mucho de qué pedir perdón a Dios. Mucho, mucho, mucho más que ningún otro país. Al que más se le dio, más se le levantará. Y encima, porque ha ejercido su influencia de ser el number one del mundo, a través de la OTAN, a través de la CIA, a través del FBI, a través de lo que sea, a través de las monstruosas empresas americanas. Ha hecho maldades incuantificables, salvo Dios que las tiene contabilizadas. Entonces, por lo tanto, va a continuar. Y ahí yo veo la gracia que Dios nos va a dar de por fin tener fácil entrada a Estados Unidos con remasors y con verdaderos mensajeros valientes de la verdad, porque no es fácil ahora mismo entrar en Estados Unidos. Y de hecho, el gran problema que hemos tenido en Estados Unidos es que el más desgraciado que está en la calle se conoce la Biblia mejor que nosotros, ¿no? No, encima están vacunados. Es, porque ya la conocen, pero no han conocido la realidad. Al autor. No han conocido al autor, han conocido el texto, el logos. Y el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Es decir, no os quedéis solamente en los árboles que no te dejan ver el bosque. Introdúcete en el bosque. El problema está en que sus instructores tampoco conocen al Señor. La mayoría, esto es terrible decirlo, la mayoría de los ministros del Evangelio en Estados Unidos están dolarizados. Punto. Y eso es triste decirlo. Sí, como ha pasado con los sacerdotes católicos, claro, que no conocían a Dios. Como ha pasado con los sacerdotes judíos, que no fueron capaces de conocer la visitación del Mesías, ¿no? Que estaba delante de ellos y dices... Haciendo milagros increíbles y prodigios que hasta el Corán me declara como lo máximo que se ha podido ver en la historia, al hablar de Isa, y sin embargo no le reconocieron y siguen obstinados en no reconocerle. Y esto es dolorosísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros... nos corresponde seguir buscando revelación de Dios, de lo que hay detrás de lo que se ve con los ojos de la cara. Es decir, discernimiento espiritual. ¿Cuáles son las raíces del bien y del mal? Las raíces del bien es Cristo, es la raíz, pero del mal sabemos que es Satanás y sus huestes que utilizan a los gobernantes, a las religiones, a los imperios económicos para ejercer su maldad de robar, matar y destruir. Hay que ver por qué suceden las cosas. No solamente decir, bueno, qué tragedia, y encima, ¿a quién crees que van a culpar estos incendios? Al cambio climático. Esta es la realidad, pero ¿qué cambio climático? No ven la mano de Dios. No ven el juicio de Dios, no ven el castigo de Dios. No es posible que exista esta perseverancia de intervención divina. Por un lado fuego y por otro lado hielo. Y otra parte de Estados Unidos congelándose y paralizándolo todo. Miles de vuelos paralizados, transporte paralizado y fuego y frío. Frío y calor o caliente, pero la tibieza norteamericana ha hecho vomitar a Jesús, y está Dios, bueno, derramando ira santa, juicio sobre Estados Unidos y también sobre el mundo entero, porque el mismo tratamiento tiene cualquier ser humano en la tierra por el mal que ha hecho. ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi amor? ¿Quieres recibir la manifestación de mi sacrificio, de mi entrega, del pago por tus pecados? Esta es la oferta, la buena nueva de Cristo Jesús. Y para eso vino al mundo. ¿No quieres? Bueno, pues tú con tus demonios, con tu pan te lo comas. Y que ellos
te bendigan, que no saben más que destruir. La voluntad del hombre es respetada por Dios. El diablo no la respeta, pero el diablo les engaña a los seres humanos. Así nos tuvo engañados a nosotros, yo hasta los 34 años. ¿Qué quiero decir? No es nada nuevo, es que... pero viene la luz vino al mundo. ¿Y para qué? Para ver nuestro propio corazón, nuestra realidad y el infierno que nos esperaba. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que no sean reprendidas por ella. Pero aquellos que son de la verdad vienen a la luz para que sus buenas obras sean manifestadas. Esas obras de Dios. Qué hermoso es ser iluminado de verdad, no con esa iluminación satánica, lunática. La luna no tiene luz propia. Satanás tampoco, ya perdió toda luz, aunque se disfraza de ángel de luz. Pero nosotros hemos recibido esa luz maravillosa que nos hace ver claramente la realidad del reino de Dios y su justicia, la realidad del bien de Cristo Jesús. Proclamemos esto donde quiera que vayamos y encendamos de luces el mundo entero. Somos luminares de Cristo. Y una lámpara no se pone escondida debajo de una mesa o un armario, sino que se pone bien alto para que las tinieblas huyan ante la luz. Valientes, despierten en Cristo Jesús, porque es maravilloso lo que nos tiene preparado el que venció y que permanece victorioso para siempre. Jesucristo, el Señor. Que Él nos dé esa gracia para orar y amar y decirle al mundo: es que no te quieres dejar amar por Dios, pero por favor despierta. ¿Habrá algo más maravilloso que ser amado por Dios, el Creador y Salvador? Déjate amar por Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Y lo demás, pues eso, demagogia religiosa, política, humanista, da igual. Pero Dios es amor y quiere enamorarnos y que le amemos con ese amor, amemos a nuestro prójimo y nos amemos a nosotros mismos. El que no tiene el amor de Dios no se puede amar ni a sí mismo ni a nadie. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Él está ahí, llamando a la puerta de tu corazón. Déjale entrar y verás la transformación maravillosa que se produce en tu vida y en tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Sí. Bendito Dios, y nos acordamos especialmente de la situación Padre en Venezuela en estos días. Sí, por favor. Señor, tú que eres el príncipe de paz, que podamos ver tu mano milagrosa, Señor, de una manera especial frente a la acritud y la violencia que se está desatando de una manera especial en ese país querido, que sabemos que tu amor está sobre él, porque se ha manifestado en tantas ocasiones, Señor, y también por los hermanos que tenemos allí trabajando. Señor, que tú guardes en perfecta paz a aquellos que en ti perseveran, Señor. Y te pido, Señor, que guardes ese país, Señor, y podamos ver por favor, tu acción divina, venga Señor. Tu reino. Señor, que tú actúes de una manera que sorprenda al mundo que está alrededor. Señor, y en el resto del mundo, en tantas situaciones, que te damos gracias por estar sacando a la luz la maldad, la tanta hipocresía y tantas situaciones que hay en tantos lugares, para que sea toda esa venga tu reino, Dios mío. Malicia, Señor, sea manifestada y podamos llevar de tu luz y de tu esperanza a las vidas, Señor. Pero especialmente te pido por tu iglesia, Señor, que nos libres de la hipocresía, Señor, del tapar la maldad, Señor, sino que podamos seguir reprendiendo con valentía, Señor, guiados por tu Espíritu Santo,
como aquella vez tus discípulos, Señor, estaban orando. Señor, danos de nuevo frente a las amenazas, que haya una iglesia valiente, dispuesta a cumplir con tu propósito para sus vidas. Señor, despierta a tu pueblo, Padre. Señor, y lleva adelante tu obra, Señor. Señor, venga tu gracia, tu reino, tu poder y tu autoridad, y que podamos verlo y disfrutar de ello, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias también, Miguel, a ti. Gracias a Cristo siempre. por tus reflexiones. A ti, a estos medios. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.